Bienvenidos historiadores una vez más a Canal Historia, Historia Universal. Y como anticipamos en el video anterior sobre el crack de 1929 y todas las repercusiones que nos van a traer, hablamos sobre eh, el efecto que las crisis económicas tienen en la gente. El que cuando las necesidades básicas de una persona, cuando no son satisfechas, vamos a empezar a voltear a ver hacia lugares o hacia lados que tal vez nunca habríamos volteado a ver si es que todas nuestras necesidades básicas fuesen satisfechas. Así que esto, la crisis económica, al momento en que a las personas no se les está o no pueden satisfacer sus necesidades primarias, pues obviamente van a voltear pueblos enteros, naciones enteras, a opciones políticas radicales, tal vez, conservadoras, recontra conservadoras, que prometen cambiarles la vida. Entonces, no es imposible de imaginar o no es disparatado el hecho de que todo un pueblo caiga convencido ante una doctrina o ante inclusive una religión, ¿sí? Que les promete el paraíso. Esto es demasiado humano, esto tiene razón humana. Si nuestra vida está siendo tan caótica, nuestra vida no tenemos lo esencial para vivir, pues muchas veces somos presa, los seres humanos, de ideologías, religiones, partidos, grupos que nos dicen, vente para acá, aquí está el paraíso, aquí nuestro Dios, nuestro líder, nuestro movimiento te va a sacar de todos tus problemas. Y es cuando viene el fanatismo, que lo podemos observar en distintos ejemplos, fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo por una sola persona, por un Mesías, les digo, por una religión, y observamos los crímenes que esas personas son capaces de hacer por ese fanatismo que sienten al momento de unirse a un culto o a un partido o a una religión o en este caso a seguir a un líder que les cumple lo que les ha dicho. Ese es el problema, que cuando las personas empiezan a ver resultados de que, oye, pues sí, eh, él dijo que iba a pasar esto y lo cumplió, empiezan entonces a convertirse en ideologías ciegas, en fanatismo, en donde se sigue una persona, una religión, y esa persona desgraciadamente va a ser capaz de hacer infinidad de cosas por su religión, por su líder, por su partido, por su grupo, por lo que sea, como hemos visto en muchas ocasiones. Me encantaría decir que esto es exclusivo de las guerras, como lo vamos a analizar en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente no lo es así. Hemos visto también cómo cultos religiosos prometen a personas que se encuentran vulnerables, únete a mi religión, aquí no te va a hacer falta nada. Y poco a poco empiezan a creer tanto que caen en el fanatismo y hacen crímenes horrendos, como el de Joe Manson, como infinidad de cultos que son terribles. Es lo que el fanatismo nos puede llegar a crear. Y este tema tiene que ver precisamente con ese fanatismo que se llegó a crear en diferentes países con el antecedente que veíamos en el video pasado de una crisis económica, una crisis social, que afectó mucho más a ciertos países que a otros y que por lo tanto en esos países donde predomina la desesperación, la falta de recursos, ¿sí? Pues van a ser tierra fértil para que surjan movimientos
escalofriantes o movimientos radicales, ¿sí? Que les van a prometer que sacarlos de ese problema y pues las personas al verse desesperadas van a decir que sí. Entonces, estoy dando esta introducción porque la verdad es de que como sociedad nos han enseñado a odiar a estos países que vamos a observar de que son ellos los culpables y esa gente que siguió a Adolfo Hitler, a Benito Mussolini, son los culpables y hasta la fecha, hasta el 2020, seguimos observando a los alemanes o muchas veces a los italianos, que no tanto, pero sí, como monstruos. Pero la verdad es de que soy de la ideología de que los movimientos que vamos a ver, ultraconservadores, ultrarradicales, pues la verdad es de que se pueden dar en cualquier parte del mundo que sufra lo mismo que sufrieron esos pueblos y que llegue un Mesías a decirles, conmigo no les va a hacer falta nada. Cuando un pueblo está desesperado, es capaz de hacer lo que sea necesario. Y si esta persona nos está prometiendo eso, ¿por qué no? Así que el tema de hoy es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? El fascismo va a ser un movimiento ideológico que se va a dar en los años finales de 1920 hasta durante todo lo que consideramos después de la Segunda Guerra Mundial. Si queremos poner una fecha, vamos a ponerle pues, entre 1900, ¿qué les gusta? 28, ¿sí? En adelante. Inclusive un poquito antes, con la llegada de Benito Mussolini. Ustedes podemos ponerla hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El fascismo es una ideología que se va a dar principalmente en países no limitativo, aquí los voy a poner, ¿sí? No es limitativo, pero principalmente se va a dar en países como primero Italia, Alemania, Rusia, o lo que ya no se le llama Rusia, ya es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, en España también, ¿sí? Principalmente en esos países, ¿sí? Que tiene ciertas características. Tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características? Este fascismo, de hecho vamos a iniciar por los antecedentes del fascismo. ¿Qué significa la facha? Este movimiento, la facha o el fascismo, surge en Italia por 1923-1928, cuando un personaje llamado Benito Mussolini, con su capacidad de oratoria como un líder carismático que encanta a la población y que con su forma de hablar, con su forma de actuar, convence a las masas y las masas empiezan a adorarlo como si fuera prácticamente un dios. Y él les promete que los va a sacar de esa crisis tan profunda que están viviendo los italianos. El fascismo se deriva de la palabra fascia, que en el antiguo imperio romano la facha era un conjunto de ramas, de ramitas, ¿sí? de árbol, ¿sí? Que se unían, alrededor de 15, 20 ramitas, se unían y se amarraban con un cordón rojo. Ese instrumento se le conocía como la facha y representaba el poder del César. Si nos ponemos filosóficos o poetistas, podemos decir, una varita, ¿sí? Es fácil de romper, pero cuando esa vara se une a otras, ¿sí? Es imposible que se rompan. Entonces, en este caso, la facha es como un tipo cetro de poder, ¿sí? Que representaba en el César que él tenía el poder del pueblo y que el pueblo lo apoyaba a él. Así que entonces, de esa palabra romana, de la facha, nace el movimiento fascista o el fascismo. Ahora, observemos qué características tiene el fascismo. Número uno, este movimiento ideológico que se desarrolla, como les vuelvo a repetir, primero en Italia y después en otros países, va a tener por característica, número uno, un sentimiento de superioridad racial.
Es decir, los italianos somos los elegidos. Nosotros fuimos quienes conquistaron a toda Europa y fuimos el imperio más grande de la antigüedad y por lo tanto tenemos derecho de gobernar a todo el mundo. Sentimiento de superioridad racial. Mi raza es la que debe de predominar. Viene el conflicto de la xenofobia, junto con pegado. ¿Qué es la xenofobia? El odio a la raza. Es la fobia a otras razas que no son la mía. Eso es la xenofobia y está dentro de este movimiento ideológico. Se odia a todo lo que no sea italiano, por ejemplo. ¿Sí? Viene también un sentimiento revanchista. Acuérdense que Italia fue uno de los países que, si bien no fue castigado como tal por algún tratado de paz de la Primera Guerra Mundial, sí fue excluido del botín de guerra. Es decir, a Italia, a pesar de que se cambió de bando, que primero estaba en la Triple Alianza apoyado con Tokio a Alemania, ahora se pasa al otro bando, a Inglaterra, Francia, y pues entonces se le va a ver como traidor. Así que en este caso, cuando se vaya a hacer la repartición del botín y las ganancias de los codos de guerra que van a estar pagando los países perdedores, a Italia no le va a tocar mucho, así que también en Italia se va a empezar a cosechar un sentimiento de revancha, es decir, de venganza a los países que no lo reconocieron, ¿sí? Líderes carismáticos, ¿sí? Líderes que con su discurso, con sus palabras, con su forma de actuar, con su dramatismo, convencen a las masas y no solamente las convencen, comienzan a sentirse las más atraídas, a amar a ese líder, a tener el amor del pueblo, ¿sí? Y que ya teniendo eso, pues cualquier cosa que diga ese líder carismático que ama el pueblo va a hacer lo que esa persona diga. Culto a la guerra, es decir, eso significa que este movimiento del fascismo ve como solución, como única solución, una guerra. Es decir, que la única cosa que va a ponerle solución a los problemas que sufre Italia o Alemania o el país fascista que ustedes quieran, va a ser la guerra. Y finalmente el sentimiento de venganza, de vengarse por haber perdido la Primera Guerra Mundial contra los que la ganaron. Ahora, todas estas características que son de la ideología fascista, ¿sí? Les comento, se van a desarrollar en diferentes países. Primero se va a desarrollar en Italia con Benito Mussolini, ¿sí? Después se va a desarrollar en Alemania con el nazismo. Y finalmente también se va a desarrollar mucho en la Unión Soviética con el socialismo, ¿sí? Que ya vimos cómo fue el proceso de su revolución rusa. Ahora entonces, observen por favor en qué países se está explotando este sentimiento fascista con esas características de sentirse superiores, de odio a otras razas, con líderes carismáticos y culto a la guerra. Observemos que son países que les pegó muchísimo la crisis económica, que perdieron la guerra y bueno, de hecho Rusia también, recuerden que para poderse salir de la Primera Guerra Mundial tuvo que ceder muchos territorios y cuando inicia su revolución rusa, pues la verdad es de que económicamente no están del todo bien. Entonces, tenemos entonces lo que les comentaba en el video anterior, un sentimiento en donde estamos en tantos problemas, no tenemos las necesidades básicas cubiertas, que si sale alguien, un líder con toda la seguridad que me dice, si se unen a mí yo los voy a sacar de este problema y vamos a controlar el mundo, y resulta que algunos de esos hechos los empieza a cumplir, él es mi líder y yo lo sigo hasta donde sea. Es lo que entonces va a facilitar que en estos países surjan entonces los llamados gobiernos totalitarios. Gobiernos totalitarios, es decir, que tienen una filosofía fascista con todas esas características y que van a llegar al poder esos líderes, ¿sí? Con esas ideologías, y que esto al final de cuentas va a ser un problema. ¿Por qué? Porque como están viendo que la guerra es la única solución a sus problemas y quieren una venganza, ¿sí?
pues entonces, en un momento dado, estos países van a provocar la Segunda Guerra Mundial. Ahora, no solamente son estos países los que crean gobiernos totalitarios. Pero analicemos primero número uno. En Italia, con Benito Mussolini, nace la Facha, de hecho, el movimiento ideológico del fascismo. Aquí representé la Facha, ¿sí? Después, este movimiento ideológico también contagió a Alemania, ¿sí? Alemania, que sufrió muchísimo por la crisis económica. Y entonces, cuando el Partido Nacional Socialista, liderado por Adolfo Hitler, empieza a prometer que los alemanes deben de gobernar el mundo y yo voy a ser el que los va a rescatar, pues el Partido Nacional Socialista sube al punto en que Adolfo Hitler se va a convertir en el canciller de toda Alemania con poderes totales, es decir, elimina la república y él concentra en su persona todo el poder. La URSS con el socialismo, ¿sí? Vamos a observar cómo después de una guerra y a la muerte de Lenin, Trotsky y Stalin luchan por el poder, prevaleciendo Stalin, y Stalin va a imponer supuestamente un socialismo, pero recuerden que el socialismo es utópico, el socialismo dice que no debe de haber un gobierno y todo es de todos. Aquí el gobierno es quien controla a todo el pueblo, ¿sí? Y va a imponer un régimen del terror también, un gobierno totalitario en donde todas las personas siguen a Stalin y si lo cuestionan, cuello, ¿sí? Otro gobierno totalitario va a ser el totalitarismo japonés o en Japón, ¿sí? Y también otro va a ser en España con Francisco Franco, con Franco. Así que las crisis económicas, los tratados de paz que afectaron mucho a estos países, ¿sí? Y el sentimiento de venganza por haber perdido la Primera Guerra Mundial van a ser lo que genere en su momento el fascismo, una ideología que busca la guerra, que busca la supremacía de su propia raza en contra de otras razas, ¿sí? Y al final de cuentas lo que va a provocar entonces un ultranacionalismo, ¿sí? Que va a provocar en un momento la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, un ejemplo, para cerrar ya bien esto, de por qué estos gobiernos realmente fueron apoyados y fueron amados por sus respectivos pueblos, es porque una vez que Benito Mussolini llega al poder, que Adolfo Hitler llega al poder, ¿sí? Pues lo que prometieron en sus campañas políticas para llegar al poder, pues resulta que lo van cumpliendo. Es decir, ejemplo, Hitler empieza a decir, nosotros fuimos sobajados, fuimos obligados, fuimos vencidos en una guerra mundial y ahora tenemos que pagar, y ese maldito tratado de Versalles que nos empobrece cada día. Vamos a, cuando voten por mí, van a ver que los voy a llevar a la riqueza y el alemán va a volver a ser una potencia, la Alemania, y todos los judíos que tienen empresas aquí, se les van a quitar y se les van a repartir a los alemanes. Ese tipo de cosas que prometió resulta que poco a poco las empieza a cumplir. Y eso entonces, diría Porfirio Díaz, hechos, hechos más que palabras, o hechos son amores, ¿sí? Más que buenas intenciones. Pues la gente empieza a observar que tiene razón y entonces poco a poco se vuelven, si ya eran poderosos, más poderosos aún. Así que esto va a ser uno de los principales antecedentes para ya ver la Segunda Guerra Mundial, y espero que les haya gustado mucho y lo hayan entendido. Si no, escriban, comenten, denle like y les responderé. ¡Chao!